Buenas noches, licenciada. Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. De acuerdo al desarrollo que nosotros hemos venido viendo en lo que tiene que ver con los modelos de negocio o con los emprendimientos, hemos podido identificar diferentes aspectos relevantes para tomar en cuenta al momento de quizá empezar a desarrollar una idea de un modelo de negocio. Es fundamental que nosotros entendamos todos estos elementos, no solamente si es que yo quiero crear un emprendimiento en el presente o a futuro, sino también porque nosotros sabemos que somos parte de una oferta laboral, sabemos que somos parte de un entorno en el cual tenemos que trabajar para poder tener dinero, en el cual tenemos que conocer cuáles son mis derechos y mis deberes como trabajador y a su vez también cuáles son los deberes y derechos de los empleadores para con sus trabajadores. Nosotros hemos venido viendo el desarrollo que tiene, por ejemplo, los diferentes espacios al momento de crear un negocio. El marketing, el nombre, el alcance, los tipos de estrategias, los tipos de negocios que se pueden crear, principalmente las necesidades que se pueden llegar a satisfacer con el emprendimiento. Son muchos elementos que se toman en cuenta al momento de pensar en una idea innovadora, en una idea creativa. Pero cuando nosotros ya pasamos de la fase, prácticamente de los elementos físicos, de la parte más estructural, de la parte más externa del emprendimiento, pasamos también a entender, por otro lado, los elementos más relevantes, ya un poco más internos, un poco más legales del negocio. Cuando nosotros desarrollamos un modelo de negocio y desarrollamos una idea, es importante que analicemos fundamentalmente cuál es la seguridad y también la salud en un emprendimiento. Un emprendimiento no solamente se va a basar en hacer dinero y ya, un emprendimiento no solamente se va a basar en querer buscar ser alguien en la sociedad o ganar un renombre en la sociedad y ya, tener un estatus y ya. Un emprendimiento se va a basar en muchos aspectos cotidianos, tanto en beneficio de los potenciales clientes como a su vez también en beneficio del entorno interno del emprendimiento, también en beneficio de todos y cada uno de los recursos humanos que tiene el negocio. Cuando nosotros nos referimos a los recursos humanos, entendemos que estamos hablando de todas y cada una de las personas que de una u otra manera colaboran con el negocio, sean clientes, sean potenciales proveedores, sean principales fundamentadores del negocio, mercaderes, sean diferentes personas que nos ayudan a una estrategia, que nos ayudan a una forma
promover el negocio en la sociedad, en el entorno, con beneficios también para los diferentes lugares y espacios a los cuales nosotros queramos dirigirnos, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que en todos los espacios, no solamente de los negocios, sino también de la vida cotidiana, tenemos derechos y tenemos deberes. En este caso, nosotros no podemos irrumpir por sobre ninguna cosa ni en ninguna situación en los derechos que tienen los trabajadores. La oferta laboral, los trabajadores es uno de los elementos más importantes a nivel social. ¿Por qué? Porque no se puede irrumpir en los trabajos, en los derechos que tienen las personas al momento de cumplir con una actividad, al momento de cumplir con una labor. Nosotros debemos estar conscientes de que el emprendimiento, cuando tiene personas que desarrollan alguna actividad dentro del negocio, se les considera como colaboradores. ¿Por qué? Porque me están colaborando con sus conocimientos, me están colaborando con sus estrategias, me están colaborando con también las técnicas que ellos se desarrollan, con las técnicas que ellos tienen al momento de desarrollar los elementos básicos y funcionales de un modelo de negocio. Por ejemplo, aquí nos dice, los derechos a la salud y a la seguridad son resultados de la lucha de los trabajadores para mejorar su vida. Aquí nosotros debemos hacer un análisis histórico. Es decir, que años atrás existieron muchas épocas y muchos espacios en los cuales la esclavización laboral se tomó como escenario principal en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se habla de la revolución industrial, sabemos que fue el máximo referente de explotación y de esclavización hacia los trabajadores. Es así que por todos estos sucesos negativos, por todos estos elementos en los cuales se ha intentado sobrepasar el bienestar de las personas, es que se ha desarrollado también luchas. Y estas luchas han provocado que en nuestra actualidad nosotros tengamos beneficios dentro del área laboral. Existieron personas que fallecieron en el trabajo muchos años atrás. Existieron personas que han tenido que sufrir abusos, personas que han tenido que vivir con remuneraciones sumamente mínimas para el trabajo realizado, que no tenían un horario laboral, que no tenían elementos quizá para poder sustentar su trabajo, que las horas, que no existía una ley que les ayude a regular, que las horas de trabajo eran sumamente fuertes, sumamente largas, no tenían mayores descansos, tenían que trasladarse de un lugar lejano a los lugares de trabajo porque no existían oportunidades. Y eso es lamentablemente lo que también vemos reflejado en nuestra actualidad. De una u otra manera, nuestro país, debido a la crisis económica, crisis social que tiene, también tiene muchas ofertas laborales en las cuales se sobrepasan los derechos de las personas, en las cuales no se vela por el bienestar de los trabajadores, sino que netamente importa la economía, netamente importa los ingresos económicos para los potenciales usuarios y emprendedores, si es que así se lo puede llamar, porque un emprendedor no es una persona que abusaría de los derechos de alguien más. Un emprendedor, por lo contrario, es un líder, es una persona que se pone en los zapatos del resto, que entiende las necesidades también del resto y a su vez las utiliza en beneficio de la comunidad y utiliza también las destrezas que tienen los potenciales clientes, las destrezas que tienen los potenciales colaboradores del emprendimiento en el desarrollo del mismo. Recordemos que nosotros nos hemos puesto objetivos al inicio de la investigación de campo, de la investigación del emprendimiento, nosotros nos hemos puesto diferentes metas a cumplir. ¿Y cómo voy a cumplir yo estas metas? Pues poco a poco haciendo las cosas bien. Si es que nosotros hacemos las cosas bien desde un inicio, tanto en la legalidad, tanto en el enfoque social, en todos los aspectos importantes, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a tener un emprendimiento exitoso.
Todas estas herramientas que a nosotros nos facilita los textos, la academia, la sociedad, lo hace con la finalidad de poder alcanzar un emprendimiento exitoso. Se lo hace con la finalidad de que el emprendimiento en el espacio en el que se desarrolle, con los elementos con los que los haga, pues tenga éxito, se posicione en el mercado y que no sea uno más de los negocios y de los emprendimientos que han fracasado quizá por falta de investigación, por falta de utilización de estrategias, de técnicas, por falta de conocimiento del mercado. Entonces, como les iba diciendo, uno de los elementos fundamentales al momento de crear un negocio es hablar sobre la seguridad y la salud en un emprendimiento. Todavía estamos en una época en la que los recursos humanos siguen siendo el elemento más importante de un negocio. Es decir, todavía las máquinas aún no superan la inteligencia humana. Si bien es cierto, estamos teniendo ya bastantes beneficios por parte de la inteligencia de las máquinas, de ya un pensamiento un poco más artificial, pero aún así el ser humano sigue teniendo las características inigualables, sigue teniendo destreza, sigue teniendo capacidad de adaptarse sin necesidad de programación. Entonces, como todo esto sigue siendo lo más relevante, pues dentro de los emprendimientos se debe procurar el bienestar de de las personas, se debe procurar el bienestar de los elementos que van a colaborar para que el emprendimiento se desarrolle de una manera adecuada. Entonces nosotros debemos conocer cuáles son estas obligaciones, cuáles son estos elementos fundamentales al momento de desarrollar un emprendimiento, como les digo, no solamente en caso de que yo tenga empleados, sino también porque soy o en algún momento seré o estoy siendo empleado de alguien más, estoy trabajando para alguien más, para una empresa, para una persona, para lo que sea, y debo conocer también cuáles son las normativas que tengo yo como trabajador, cuáles son las obligaciones que tienen los empleadores y a su vez también los deberes que tenemos nosotros como trabajadores y los deberes y derechos que tienen también los empleadores. ¿Por qué? Estamos en una sociedad igualitaria, en una sociedad de leyes, en una sociedad en la cual se busca el beneficio tanto para un sector como para el otro, ¿sí? Aquí se busca igualdad y equidad, sin sobrepasar ni vulnerar el bienestar de ninguna persona. Y un emprendimiento que quiere alcanzar el éxito, pues debe procurar eso, que no se vulnere el bienestar de ninguna persona, que no se vulnere de cierta manera las actividades cotidianas o la vida o la seguridad de otras personas. Para ir iniciando con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre un concepto básico de seguridad y salud en el trabajo. Veamos, chicos, por favor. Seguramente todos los días llegas a tu lugar de trabajo con la mejor actitud, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado para iniciar tus labores? Debes empezar por pensar qué tan saludable es tu entorno de trabajo y qué tan cuidadoso estás siendo contigo mismo en el desempeño de tus actividades. A continuación aprenderás todo lo que debes saber y aplicar para asegurar tu calidad de vida como trabajador. La seguridad y salud en el trabajo se define como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. Por su parte, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa. El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los trabajadores.
Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es fundamental usarlos adecuadamente para estar protegido. Un incidente de trabajo es un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente. En él hay personas involucradas sin que sufran lesiones o se presenten daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Por su parte, un accidente de trabajo es un suceso repentino, que acontece por causa o provocación del trabajo, o que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y de las horas de trabajo. De igual manera que se produzca un incidente durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, también se considera accidente de trabajo. Esta consideración se da siempre que el transporte lo suministra el empleador. La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Según el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Las condiciones de trabajo que pueden causar un accidente son aquellas generadas por algún elemento presente en el entorno de trabajo, como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, iluminación deficiente, señalización deficiente, etc. Las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden causar un accidente. Estas pueden ser no usar los elementos de protección personal o utilizarlos de forma inadecuada, operar un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar un trabajo sin la autorización de ejecución. Más o menos se nos ha dado un análisis de las actividades que pueden llegar a suscitar en caso de emergencias o en caso de problemas dentro del emprendimiento. Debemos entender que existen artículos y un código que se encarga principalmente del Ministerio del Trabajo, que es la entidad, el Ministerio de Trabajo es la entidad que se encarga de velar por el bienestar de los trabajadores. Y en este caso existe el Código Orgánico del Trabajo, que incluyen artículos que se garantiza la seguridad y la salud de los trabajadores. En el artículo 410 nos habla sobre las obligaciones respecto a la prevención de riesgos. Todos estos elementos o estos artículos están directamente dirigidos a las personas dueñas de los negocios. ¿Por qué? Porque lógicamente son elementos que se debe tomar en cuenta desde el inicio. No es que yo voy a tener una idea de negocio, voy a desarrollar fundamentos y después de un tiempo quizá voy a buscar que el emprendimiento sea seguro. No, totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que voy a hacer directamente? Pues desde el inicio procurar que los espacios sean seguros, procurar que el lugar de trabajo sea estable para las personas. Hablando de las obligaciones respecto a la prevención de riesgos, hablamos de que los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no representen peligro para su salud o su vida. ¿Por qué es importante que nosotros analicemos estos elementos de la salud o de la vida de los trabajadores? Porque ha existido históricamente, si es que existen estas normativas es porque algo negativo pasó. En espacios laborales en los cuales la vida y la salud de las personas era lo menos relevante.
Sí, y que lamentablemente cuando una persona fallecía en el trabajo, cuando una persona se enfermaba por el trabajo, pues inmediatamente era reemplazado. No tenía mayor importancia las actividades que tenía que realizar. En este caso, también los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene, porque como les digo, aquí es un trabajo mutuo. El empleador se encarga de ofrecer espacios seguros para los trabajadores y a su vez el trabajador está en la total obligación de acatar estas normativas, porque también ha suscitado problemas en los cuales los trabajadores no cumplen con las normativas que se les ha impuesto y por ello existen a veces problemas laborales, accidentes laborales. ¿Por qué? Porque no se cumplen con las normativas. De igual manera, en este caso, su omisión constituye una justa causa para la terminación del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador no se puede aventurar a que por un trabajador que no cumple las normativas, por un trabajador que no cumple las leyes, prácticamente su dignidad o el renombre del emprendimiento o quizá la legalidad del emprendimiento se vea en riesgo, quizá por la falta de compromiso de personas. Por eso también nosotros al momento de contratar gente en los negocios, en los emprendimientos, debemos buscar, debemos analizar e identificar a las personas que se va a contratar. Por eso es que se pasa un largo proceso de contratación, donde se ve también lo teórico, lo práctico y a su vez también la personalidad. Porque quizá muchas veces la envidia de la gente por querer dañar el emprendimiento quizá provoca problemas, provoca accidentes y todo esto para que vengan cosas negativas hacia el emprendimiento. En este caso, nosotros debemos saber y debemos estar conscientes del tipo de gente que se contrata, del tipo de gente que va a colaborar con el negocio y que sobre todo vamos a estar seguros de que van a acatar las órdenes, de que van a cumplir con lo establecido y sobre todo, ¿para qué? Para que el emprendimiento se desarrolle de una manera correcta. Otro de los artículos es el 411 que nos habla sobre los planos para construcciones. Los planos para la construcción o habilitación de fábricas serán aprobadas por el director regional de trabajo, quien nombrará una comisión especial para su estudio, de la cual formará parte un profesional médico del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. Es decir, que prácticamente estas instituciones tienen personas totalmente preparadas, totalmente profesionales para poder asegurar o para poder determinar que los espacios en los que se va a trabajar son buenos, que los espacios en los cuales se está creando una nueva empresa, una nueva fábrica, no consideren o no se encuentren como un peligro para los futuros trabajadores. Y aquí vienen estos problemas, no solamente para los trabajadores, sino también que la estructura sea seguro para los clientes que quizá acudan al negocio o al emprendimiento, dependiendo de lo que sea. Todas estas entidades se encargan de pasar múltiples filtros, múltiples registros, que ¿qué es lo que permiten? Pues tener de cierta manera un emprendimiento aprobado, un emprendimiento con todas las normativas legales. Pero como les digo, lamentablemente nuestro país tiene muchos elementos negativos y uno de ellos es la corrupción. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones pasan dinero para que puedan obtener los permisos, cuando en realidad quizá la infraestructura no es la adecuada, el espacio no es seguro, la salud e higiene no es la adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Pasan dinero para obtener los permisos de funcionamiento y posteriormente llegan a suscitarse los problemas, los riesgos, y ahí es donde recaen sobre la corrupción, sobre quién le otorgó el permiso, sobre por qué le otorgaron si quizá la infraestructura no era la adecuada. Todos estos elementos que lamentablemente se ven reflejados en un país como el nuestro, que la corrupción está a pedir de boca, que la corrupción está en todos los espacios, pero si es que nosotros queremos desarrollarnos en un espacio seguro, si es que nosotros queremos ser emprendedores exitosos, emprendedores que busquen el cambio, pues debemos procurar limitar estas situaciones, debemos procurar que estas cosas no sucedan, que estas cosas de cierta manera no tengan un impacto negativo en la sociedad. Otro de los artículos es el 412, que nos habla sobre los preceptos para la prevención de riesgos.
El Departamento de Seguridad e Higiene de Trabajo y los inspectores de trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás medios de trabajo el cumplimiento de las órdenes de las autoridades y especialmente en 7 aspectos. El primero es que los locales de trabajo tendrán iluminación y ventilación suficiente, se conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo de toda emanación infecciosa. ¿Por qué? Porque lógicamente no se puede poner en riesgo la salud de los trabajadores. Entonces, un emprendimiento, dependiendo sea de fábrica, de lo que sea, de la actividad que se vaya a desarrollar, debe tener buena iluminación, una buena ventilación y que no sea un centro quizá de emanación de infecciones. Porque esto no solamente va a ser un riesgo negativo para el trabajador, sino este trabajador va a contagiar con esta enfermedad a otras personas y así se va a mantener en un círculo vicioso, quizá por una mala ejecución de permisos. Como segundo punto, dice que se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas de las salas de trabajo. Recordemos, la humedad también es un aliciente negativo para la salud. Con el transcurso del tiempo, el estar respirando un espacio húmedo prácticamente causa elementos negativos para la salud. Entonces, se debe prevenir todo tipo de riesgos. En el tercer punto tenemos que se realizará una revisión periódica de las maquinarias en los talleres a fin de comprobar su buen funcionamiento. Esto es clave. Constantemente el emprendimiento, la fábrica debe tener revisiones. ¿Para qué? Para asegurar que no solamente el momento de obtener el permiso se cumplió con las normativas y después ya no importó. No, esto debe ser un control constante. El cumplimiento de las normativas en cuanto a seguridad y salud deben ser constantes, no se deben evitar, no se deben de cierta manera propasar. Esto es algo que se debe hacer al pie de la letra y periódicamente. ¿Para qué? Para prevenir totalmente riesgos. En el cuarto punto tenemos que la fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad sanitaria, la que fijará los sitios que deberán ser instalados, en los sitios que de cierta manera tendrán que desarrollar el acto de la higiene dentro de la fábrica. También nos dice que se ejercerá control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la provisión de ficha de salud. Es decir, que está 100% obligatorio y normado en la ley que las personas que trabajen para una empresa tienen que prácticamente velar por el bienestar de la salud de sus trabajadores y afiliarlos al seguro social. ¿Por qué? Porque ahí es una de las normativas principales, la afiliación. Cuando se habla de un contrato de trabajo, se debe afiliar al seguro al trabajador. En el punto 6 nos dice que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos defensivos y se instalen, según el dictamen del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, ventiladores, aspiradores u otros aparatos mecánicos propios para prevenir las enfermedades que pudieran ocasionar la emanación de susceptibles de ser aspiradas por los trabajadores en proporción peligrosa en las fábricas en donde se produzcan tales emanaciones. Es decir, que prácticamente nosotros tenemos diferenciación de fábricas, tenemos diferentes elementos, tenemos diferentes tipos de negocio y cada uno de estos negocios se va a enfocar en cumplir una normativa. Cada uno de estos emprendimientos va a desarrollar una actividad en específico y de acuerdo a la actividad que desarrolle, pues debe cumplir con la normativa pertinente. Así también a los trabajadores que presten servicios permanentes que requieran de esfuerzo físico, muscular habitual y que, a juicio de las comisiones calificadoras de riesgos, puedan provocar hernia abdominal a quienes lo realicen, se les proveerá de una faja abdominal. Es decir, que aunque parezca irrelevante, el empleador debe procurar en lo más mínimo los detalles, ¿sí? Si el trabajo es esforzado, pues darles fajas y quizá pueden golpearse, darles guantes, sombreros, gafas, todo. Todos los elementos pertinentes, ¿para qué? Para que el trabajador no corra un riesgo, para que el trabajador no sufra accidentes. Porque en caso de sufrir un accidente laboral, se vienen contra el emprendimiento, contra el negocio, la fábrica, y ahí es donde vienen prácticamente sanciones fuertes. ¿Por qué? Por no haber cumplido con la normativa, por no haber cumplido con la ley.
Asimismo, en el artículo 413 nos habla sobre la prohibición de fumar. Se prohíbe fumar en los locales de trabajo de las fábricas porque esto, lógicamente, conforma un espacio contaminado para el resto de personas. En el artículo 430 nos habla sobre asistencia médica y farmacéutica, en el cual los empleadores deberán cumplir 3 puntos importantes. El primero es que todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos indispensables para la atención en caso de emergencias de sus trabajadores por accidentes de trabajo o de enfermedades comunes repentinas, no sé, dolores comunes que pueden suscitarnos, dolores de cabeza, de estómago, de lo que sea. Siempre debe existir un botiquín, deben existir medicamentos genéricos que permitan aliviar el dolor al instante. No es que un trabajador va a estar con malestar y no importa, siga trabajando, es lo que a mí me interesa. No, no podemos dejar de lado la importancia de la salud de los trabajadores. Si el empleador tuviera 25 o más trabajadores, dispondrá de una enfermería. Aquí viene una normativa importante. A más de 25 trabajadores ya se debe tener una enfermería para la atención personalizada de los mismos. De igual manera, el empleador que tuviere más de 100 trabajadores establecerá en el lugar de trabajo un servicio médico permanente. A más de cumplir con lo determinado en el numeral anterior, proporcionará a todos los trabajadores medicina laboral preventiva. Este servicio contará con el personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el Ministerio de Trabajo y supervigilado por el Ministerio de Salud. Es aquí que ya prácticamente el emprendimiento deberá regirse a dos instituciones, al del Ministerio de Trabajo y a su vez también al del Ministerio de Salud, con el cual se verificará, lógicamente, que las normativas estén cumpliéndose, que no se sobrepasen los derechos de salud y de bienestar de los trabajadores. En el punto número 3 nos dice, si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa en el lugar de trabajo, ordenará el traslado del trabajador a costo del empleador a la unidad médica del IES o al centro médico más cercano del lugar de trabajo para una pronta y oportuna atención. No podemos dejar pasar estos problemas. Inmediatamente se debe referir a una institución médica para que puedan atender al trabajador y para que no recaiga en un incumplimiento o quizá en una negligencia por parte del empleador. Vamos a ver cuáles son las obligaciones según el tamaño de la empresa. En el mismo artículo 430 determina que según el tamaño de la empresa se deben cumplir las siguientes obligaciones. De 1 a 9 trabajadores se debe tener un diagnóstico de riesgos, política empresarial, plan mínimo de prevención de riesgos, certificado de salud por cada trabajador, botiquín de primeros auxilios, delegado de seguridad y salud y un responsable para la prevención de riesgos. En el caso de 10 a 49 trabajadores, lo del grupo anterior también se debe cumplir. A su vez, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, programa de prevención, programa de capacitación, exámenes médicos preventivos, registro de accidentes e incidentes, planes de emergencia, comité prioritario, es decir, empresas con más de 15 trabajadores, servicio de enfermería en el caso de empresas con más de 25 trabajadores. Cuando se tiene de 50 a 99 trabajadores, los del grupo anterior se debe cumplir, así como también vigilancia de salud y un técnico ocupacional. Cuando se habla de más de 100 trabajadores, se debe cumplir todo lo anterior y un sistema de gestión de seguridad, salud, servicio médico de empresas, liderazgo gerencial y técnico ocupacional. Es decir, que prácticamente ya establecerá en su lugar de trabajo un servicio médico permanente, que a su vez también proporcione todos los elementos preventivos para los trabajadores. Además, funcionará departamentos de seguridad e higiene del trabajo a cargo de médicos especialistas que tendrán las siguientes funciones. Principalmente la vigilancia de las fábricas, talleres y más locales de trabajo para exigir el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de riesgos y medidas de seguridad e higiene. A su vez también la intervención de los médicos jefes de departamentos en las comisiones centrales y calificación en las que fueren designados.
También la formulación de instrucciones en los inspectores en materias de ser conscientes de las actividades de los departamentos. Y por último, las demás que determinen el respectivo reglamento. Es decir, que prácticamente los médicos internistas tendrán que cumplir con las normativas designadas por parte de la empresa y por parte, lógicamente, de las normativas que rige tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud. Y que nosotros no podemos irrumpir en estas normativas porque son artículos, son leyes que sí o sí se deben cumplir, porque en caso de ser incumplidas, lógicamente viene una sanción y a veces incluso hasta en la culminación de los emprendimientos por no prever todos estos riesgos, por no estar al tanto de la importancia que tienen estos elementos en la salud de los trabajadores. Para ya ir terminando con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre los deberes de los empresarios en cuanto a la prevención de riesgos. Veamos, por favor. Hola, vamos a hablar de las obligaciones de los empresarios en materia de prevención. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz frente a los riesgos laborales. Este derecho supone la existencia de un correlativo deber de protección por parte del empresario. De este deber genérico del empresario se derivan una serie de deberes específicos. Destacan los siguientes, divididos en dos grupos, en relación al centro de trabajo y en relación a los trabajadores. Vamos con el primer grupo. 1. Adoptar medidas en caso de emergencia. El empresario debe adoptar medidas en caso de incendios y otras emergencias, así como en materia de primeros auxilios y evacuación de los trabajadores. Estas medidas se reflejarán en el plan de emergencia o en el plan de autoprotección, según el caso. 2. Coordinarse con otras empresas. En caso de contratas, subcontratas o de varias empresas se compartan un mismo centro de trabajo y con la finalidad de evitar accidentes, deben informarse mutuamente de los trabajos a realizar y de los riesgos que implican dichos trabajos, así como de las medidas a tener en cuenta. 3. Elaborar y conservar documentos específicos. Estos documentos son Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que detalla cómo se va a integrar la prevención en el funcionamiento general de la empresa. Evaluación de riesgos, que identifica y valora los riesgos que existen en la empresa. Planificación de la actividad preventiva, que establece las medidas para eliminar o reducir los riesgos identificados, señalando prioridades. Conclusiones de los controles médicos realizados a los trabajadores. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja. Estos documentos deben estar a disposición de las autoridades laborales y sanitarias. Además, los tres primeros pueden integrarse en un único documento, el Plan de Prevención Simplificado, cuando sean empresas de hasta 50 trabajadores y no realicen actividades peligrosas. 4. Investigar los daños sufridos por los trabajadores y notificarlos a la autoridad laboral. Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda investigar, en primer lugar, los accidentes graves o mortales. Esto siempre. En segundo lugar, los accidentes leves o blancos, solo si se da alguno de los siguientes requisitos. Frecuencia repetitiva, que podían haber originado lesiones graves, o bien debidos a causas desconocidas. Hay obligación de notificar los accidentes con baja y la relación mensual de accidentes sin baja. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan un excelente todos. Muchas gracias.